una máquina de matar. Hace 2 días nos enteramos de que el parlamentario Gilbert Caro estaba en una prisión. Estuvo desaparecido durante 35 días. Un grupo de hombres no identificados llegó a la tienda de comestibles donde se hospedaba y fue capturado en las primeras horas del 26 de abril. Desde entonces, y a pesar de las numerosas quejas y los esfuerzos sostenidos de sus familiares y abogados, no se sabía nada de él. Esto parece ser una escena de las dictaduras militares que azotaron al sur del continente a mediados del siglo XX. Pero no, desafortunadamente, esta situación es bastante común en la Venezuela actual. No es de extrañar. Amnistía Internacional acaba de publicar un informe sobre crímenes de la lesa humanidad en Venezuela. Esta es la primera vez en la historia de América Latina que esta organización hace tal declaración ante un tribunal que ha emitido una opinión. Nicolás Maduro y su gobierno convirtieron al Estado en una fábrica de abusos, torturas y muertes. Hace unos días, en una entrevista televisiva, el fiscal general del chavismo reconoció que Gilbert Caro está actualmente bajo investigación. De esta manera se demostró que el MP había sido secuestrado y permaneció arbitraria e ilegalmente bajo el control de ciertos servicios de seguridad policiales o militares. Algo similar está sucediendo con Edgar Zambrano, acusado por el gobierno de haber participado en la fallida rebelión del 30 de abril. El parlamentario fue arrestado hace 25 días y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está, dónde y bajo qué condiciones. Ninguna organización o institución se siente obligada a informar o explicar. La violación de los derechos humanos ya es parte de la normalidad oficial en Venezuela. El gobierno asume que su violencia es consustancial con su ejercicio de poder. Los casos de persecución de líderes políticos son cada vez más frecuentes y abarcan una amplia gama de posibilidades, incluida la extraña muerte del concejal municipal Fernando Albán, cuyo cuerpo cayó del 10º piso de una prisión del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano. En general, en la actualidad, una gran parte de los líderes de la oposición del país está descalificado o encarcelado, asilo en una embajada, tratando de escapar o de ser exiliado a un país extranjero. Aquellos dentro y fuera que buscan legitimar las acciones del gobierno y acusan a estos líderes de golpe de Estado y terrorismo, simplemente repiten el ejemplo. Es esencialmente el mismo argumento que Pinochet, Videla o Stroessner. Solían reprimir y aniquilar ferozmente a los que se oponían. Lo alarmante y aterrador es ver que estos no son casos aislados o una práctica que se limita al campo del liderazgo político. A medida que el gobierno de Nicolás Maduro se volvió más frágil, se volvió más paranoico y extendió sus sospechas, aumentando así su arbitrariedad. El personal militar, los estudiantes, los líderes comunitarios, los periodistas, los líderes sindicales, los médicos que han aceptado donaciones o que han reportado irregularidades en el servicio de salud pública son hostigados, detenidos o encarcelados. También hay otros casos. En forma de chantaje o extorsión, se persigue a los miembros de la familia de personas buscadas por los servicios de inteligencia chavistas para obligarlos a rendirse. Durante el año pasado, un ciudadano arrestado publicó el enlace aéreo de un viaje que Nicolás Maduro haría en el país. También fue encarcelado y sometido a un largo proceso judicial. Un joven que se burlaba de la red social del hijo de Maduro. 2 jóvenes están recluidos en celdas de la policía política por tener un altercado confuso con el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos frente a una élite gobernada solo por la ley de los más fuertes y que ya está acostumbrada a decidir fácilmente la vida y la muerte de los demás. Es esencial subrayar en este contexto las acciones de las Fuerzas de Acción Especial.
adscritas a la Policía Nacional, que desde 2016 están involucradas en muchas acciones violentas, muchas de ellas en los barrios pobres, con un número terrible de heridos y asesinatos. Este es un comando que ha sido llamado un grupo de exterminio por algunas organizaciones de la sociedad civil y se menciona permanentemente en los numerosos testimonios incluidos en el informe de Amnistía Internacional. La conclusión de la investigación no deja lugar a dudas que ejecuciones extrajudiciales selectivas, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas, posibles disimulaciones, así como la falta de investigaciones sobre ellas en enero de 2019, por el contrario, fueron parte de un ataque caracterizado por múltiples actos de violencia que previamente se planearon y dirigieron contra una población distinta, las personas opuestas o percibidas como tales por el gobierno. Amnistía Internacional dice que este es un patrón similar al utilizado contra las protestas de los ciudadanos de 2014 y 2017. La autoproclamada revolución bolivariana se ha convertido en una máquina asesina. En este contexto, Amnistía Internacional propone la creación de una comisión internacional para investigar de manera imparcial y transparente la situación de los derechos humanos en el país. Cualquier esfuerzo de un país extranjero para alcanzar un acuerdo político y pacífico no puede dejar de lado esta realidad. No puede haber diálogo ni negociación mientras haya presos políticos, mientras se mantenga la persecución y la violencia en el país. Antes de entrar en negociaciones, el gobierno de Maduro debe poner fin a estos asesinatos diarios y sostenidos en Venezuela. Por otro lado, el sistema empresarial empeora. ¿Cómo hace negocios en Venezuela hoy en día? En medio de la crisis económica, las empresas apuntan a mantener su nicho. Con la hiperinflación de 10 millones a 2019, según las estimaciones del FMI, una devaluación acelerada de la moneda y sin mecanismos de adquisición de moneda, el PIB ha registrado una caída acumulada del 52,4% desde 2013. Según el FMI, las cifras del Banco Central de Venezuela, aunque las asociaciones empresariales estiman que esto estaría cerca del 75%. Además, los controles de tipos de cambio y precios que obligan a las empresas a vender con pérdidas, además de limitar las importaciones de insumos o materias primas para producir y la falta de acceso al crédito internacional, conducen a una fuente, la contracción de la demanda, que ejerce presión sobre el consumo en niveles mínimos. Nunca visto en la historia del país, con una tasa de desempleo superior al 40% y un salario promedio de $75, la actividad comercial en Venezuela opera con una pérdida neta. La capacidad de producción del país es de 20 y 25%. Algunas industrias operan a 5% de su capacidad instalada, otras están cerca. Liquidan a sus empleados y abandonan sus activos, dijo Carlos Razabal, presidente de Fedecámaras Nacional. Esta institución reúne las 346 cámaras de comercio de los diversos sectores de actividad. La capacidad de las empresas para establecer el precio de los productos en el mercado es baja, y el costo de producir un bien puede cambiar en pocos días. Según una encuesta de voceros de gremios, se puede decir que ningún sector económico está obteniendo ganancias. Hoy en día hay la mitad de las 600.000 empresas de Venezuela. No hay nuevas empresas desde el empeoramiento de la crisis. Hay empresas pero nada significativo, dijo Víctor Maldonado, expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. La corrupción no descuida las oportunidades. Los sindicatos denunciaron la entrada de jugadores no tradicionales que no declaran el origen de sus fondos, lo que distorsiona la competencia.
Para Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el país tiene un atraso económico de 70 años y ha perdido todo el desarrollo adquirido en su época de democracia. Incluso en el mejor de los escenarios, los estudios de migración revelan que solo del 15% al 20% de la población está regresando, lo que exacerba la fuga de talentos y pone en peligro la productividad futura de Venezuela. Las políticas macroeconómicas deficientes, el modelo estatal y la restricción del sector privado condenan la actividad económica para sobrevivir en un estado de máxima incertidumbre. Sin inversión, tecnología o insumos para producir, no hay nada nuevo que ofrecer a los consumidores. Los formatos de empaque tradicionales han desaparecido. Las compañías están haciendo malabarismos todos los días financieramente, abrumados por una profunda hiperinflación y un colapso en la demanda, dijo Francisco Sananes, presidente de AmCham Venezuela.